Ignacio Carreño y hoy les vamos a estar hablando sobre nuestro trabajo de psicoanálisis, lazo social y actualidad. La Ley Nacional de Salud Mental, promulgada hace 10 años, implica un cambio en la concepción de salud mental, entendida ahora desde los componentes sociales, históricos, culturales, psicológicos y no solo biológicos, entendiendo también a la salud y a la enfermedad como una construcción social y entendida desde la concreción de los derechos humanos y sociales de los usuarios de salud mental. Este cambio de concepción implica un cambio de paradigma entendido desde las concepciones de Kuhn. Esta definición de salud mental pretende hacerle frente a los discursos medicalizantes y objetivantes de los padecimientos mentales de los usuarios de salud mental, donde, desde esta perspectiva, se destaca que el saber sobre el sujeto lo posee el profesional de la salud mental, donde ahí tiene un rol pasivo, este sujeto, y es considerado como enfermo mental, reduciéndolo solamente a una mera cuestión de curación o levantamiento de síntomas. Este discurso de subjetivante tiene efectos prácticos no solamente en los usuarios de salud mental, sino también en los profesionales, donde se van creando distintas representaciones y distintos imaginarios sociales que tienen efectos discursivos. La ley de salud mental implica que se realiza un cambio de ser objetos pasivos a sujetos de derecho, donde se realiza un hincapié muy importante en la construcción del lazo social y de la integración en la comunidad en la que pertenecen los usuarios de salud mental. Esto en un contexto de desmanicomialización progresiva que debería culminar este año, en el año 2020, donde se deberían sustituir estos dispositivos por dispositivos intermedios y espacios de atención hospitalaria donde se atiendan a los usuarios de salud mental. Hoy, a 10 años de la promulgación de esta ley, no podemos estar más lejos del cumplimiento de estos objetivos. Sumado al avance de las tecnologías en el siglo XXI y el contexto actual de la pandemia del COVID-19, las terapias siguen funcionando, pero a través de una modalidad virtual. Entonces, el psicoanálisis puede operar a través de una pantalla a distancia. ¿Se necesita del cuerpo para soportar el discurso del analista? Estas son preguntas que nos hacemos y nos posicionamos desde una perspectiva crítica del psicoanálisis e intentando responder esto desde los 4 discursos de Jacques Lacan y el estatuto del cuerpo que se fue gestando a través de su enseñanza. Entonces, desde el psicoanálisis, la actualidad y el campo de la salud mental, nos hacemos estas preguntas y a través de una revisión bibliográfica desarrollamos nuestro trabajo. En primer lugar, para hablar de la noción de los 4 discursos de Lacan, nos parece que es necesario remitirnos previamente a Freud, más exactamente al malestar en la cultura, en donde se plantea una especie de premisa conceptual, que es la siguiente. No es que hay malestar porque hay cultura, sino al contrario, ya que hay un resto de malestar irreductible, es que hay cultura. Y esta se necesita para poder darle un tratamiento a lo pulsional. Tratamiento que se va a encargar el aparato psíquico de hacerlo, y consiste en anudar energía, esta energía psíquica, a representaciones, o sea, significa. Lacan, en 1970, en el escenario 17, va a plantear sus 4 discursos, en donde sostiene que estos son instancias en donde se ligan significantes y pulsiones. Al mismo tiempo, van a constituir modalidades del tratamiento del goce, y por este vamos a entender a lo que Freud define como satisfacción pulsional. De forma introductoria a los 4 discursos y al pseudodiscurso capitalista, tenemos que saber que existen 4 lugares fijos y 4 elementos que van variando por estos lugares. A saber, los lugares son el agente, el otro, la verdad y la producción, y los elementos son el S1, el amo, el S2, el saber, el sujeto barrado y el objeto amo. Los discursos, o sea, estas modalidades de tratamiento del goce, son el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso del analista y el discurso del histérico. En relación a la Ley Nacional de Salud Mental, la vamos a situar dentro del discurso del amo, entendiendo que tiene efectos ordenadores, por un lado, pero al mismo tiempo también tiene efectos habilitantes, que permiten la circulación de
ciertas cuestiones, además de ser un imperativo que regula las prácticas sí. Es interesante esta doble vertiente de la ley de salud mental. Al mismo tiempo, esto va a implicar algunos cuestionamientos para dentro del psicoanálisis. En particular nos parecieron muy interesantes dos aportes, uno de Laurent, otro de Galende. El primero va a referir a que es tarea de los psicoanalistas poder insertarse dentro de los equipos de salud mental, ocupar un rol activo y de esta forma ser lo que él denomina analista ciudadano. Galende, por otro lado, va a sostener una idea parecida, pero va a decir que es importante la inserción dentro de estos dispositivos para poder criticar, para poder cuestionar lo que son los saberes con respecto al sujeto que vienen del campo de la psiquiatría por un lado y de la farmacología por otro. Bueno, ahora yo, en última instancia, voy a formular nuestra última pregunta, que tenía que ver con interrogar si es posible que el psicoanálisis pueda hacer lazo a partir del discurso del analista en los nuevos dispositivos que están imperando en esta época de cuarentena y aislamiento social obligatorio, con el psicoanálisis online y las terapias a distancia. La metodología que usamos en este sentido fue la de indagar distintos artículos, tanto a favor como en contra del psicoanálisis a distancia, y nos encontramos en este sentido con una frase de Miller que se citaba constantemente en los artículos que se posicionaban en contra del psicoanálisis a distancia, que la voy a leer. Esta frase es: ¿por qué no hacer un análisis en videoconferencia? ¿Por qué no un video psicoanálisis? Ocurre que es necesario que el analista ponga el cuerpo para representar la parte no simbolizable. La tecnología nos permite estar allí sin el cuerpo, pero estar allí sin el cuerpo no es estar allí. Así, habrá una parte no simbolizada del goce, y ello requiere la presencia del analista. A su vez, Miller cita una frase de Lacan del Seminario 19, que dice: es porque el analista en cuerpo instala el objeto en el lugar del semblante que hay algo que existe y que se llama el discurso analítico. En ese sentido, a lo largo del trabajo y viendo otros artículos que se citaban a favor del psicoanálisis a distancia, nos pareció importante interrogar si ese cuerpo del que hablaba Lacan como el cuerpo necesario para ordenar el análisis, instalando el objeto A y dar lugar al discurso del analista, era realmente el cuerpo real en tanto el cuerpo de la realidad, el cuerpo en tanto carne y hueso. En ese sentido nos basamos en un texto de Colette Soler, El cuerpo en la enseñanza de Jacques Lacan, donde ella plantea como una constante en la enseñanza de Lacan esta diferenciación entre el organismo viviente y el cuerpo, y plantea que Lacan hace distintas conceptualizaciones del cuerpo a lo largo de su enseñanza, en las cuales va poniendo el acento en los distintos registros a lo largo de su enseñanza, imaginario, simbólico y real. De esta forma, en la relación con lo imaginario del cuerpo, Lacan en un principio formula la idea de la imagen del cuerpo, en tanto esta imagen da una idea de unidad, cumple una función unificante de eso que se siente fragmentado, pero como toda cuestión imaginaria implica la dimensión del engaño y de la ilusión. Por otro lado, en cuanto a la cuestión simbólica del cuerpo, se plantea que no existe un cuerpo que sea previo al lenguaje, sino que el cuerpo se constituye en el paso del organismo viviente por el lenguaje. El cuerpo está marcado y significantizado por el lenguaje. De esta forma, Lacan se separa de la concepción de Freud de la anatomía es el destino, o se podría pensar que la anatomía es el destino si planteamos que no hay anatomía que no haya sido previamente significantizada por el lenguaje. Y en última instancia, en cuanto a la noción real del cuerpo, se plantea que en este pasaje del organismo viviente al cuerpo, hay algo que se pierde, hay algo que no puede ser capturado por el lenguaje, hay algo que queda como resto. Y en ese sentido el sujeto se constituye en un desencuentro con su goce, ya que la herramienta que tendría para acceder a él, que es el lenguaje, no es del todo efectiva. Siempre hay algo que no se puede capturar por el lenguaje. De esta forma, nuestra conclusión fue que a lo largo de la enseñanza de Lacan no hay algo que nos permita suponer que el cuerpo al que se refiere como el cuerpo que debe estar en presencia en el análisis instalando el objeto A para dar lugar al discurso analítico, debería ser necesariamente el cuerpo como real de la realidad, el cuerpo en tanto carne y hueso. De esta forma suponemos que en el análisis a distancia o en los dispositivos online podría haber un cuerpo presente que pueda dar lugar al lazo social desde el discurso analítico. Por lo tanto, y a partir de lo que fuimos exponiendo con los compañeros,
entendemos que lo propio del discurso del analista no es el cuerpo, sino la modalidad de lazo social que establece, y si bien esta investigación que realizamos presenta distintos resultados, es de nuestro interés que a partir de esto se desarrollen nuevas investigaciones y nuevos interrogantes a responder, siendo reflexivos acerca de nuestra práctica dentro del psicoanálisis y en la coyuntura actual que la pandemia del coronavirus implica. Muchas gracias. La licenciada en Psicología y maestranda Julieta Espinosa Casanova, el trabajo que se titula Dispositivo Casa de Medio Camino, vigencias y rupturas de paradigma desde la implicación del acompañante terapéutico, realizado en conjunto con la licenciada en Psicología y maestranda Constanza Bossetti, y conmigo, Sofía Calviño, que también soy psicóloga y maestranda. Juli, si te parece, te comparto la pantalla. Este trabajo lo hicimos en el marco de la maestría de Intervención e Investigación Psicosocial en el seminario que brinda Ana. Un poco para iniciar, voy a arrancar contándoles de qué se trata la Casa de Medio Camino. Esta casa es un dispositivo de salud mental que se constituye como un espacio de transición entre la internación y la externación de personas con un padecimiento subjetivo de larga duración, cuya función es constituirse principalmente como una red de apoyo social, tomando las características de un hogar. Este dispositivo se enmarca en la Ley 26.657 desde el paradigma de la salud mental, el respeto por los derechos humanos y el abandono del paradigma manicomial. Esta ley, junto a otras reglamentaciones y protocolos, un poco organizan cómo es el proceso de adecuación, este pasaje hacia el paradigma de la salud mental, haciendo especial énfasis en la salud mental comunitaria, en la territorialización de la red sociosanitaria y en la conformación de equipos interdisciplinarios en los cuales se incluye la figura de la TEN. Esta casa de medio camino, sobre la que nosotras vamos a pensar, forma parte de una institución monovalente de salud mental de la ciudad de Córdoba, que se encuentra situada, que se encuentra en las cercanías de esta clínica de salud mental, y de alguna manera termina funcionando como una extensión de la internación y de la guardia de esta clínica. La casa de medio camino está conformada por un equipo coordinador, por equipos tratantes, que son psicólogos y psiquiatras que atienden en los consultorios externos de esta clínica monovalente, también asisten AT y enfermeres. Este es un dispositivo ambulatorio y por ello, digamos, el acompañamiento que hacen los ATs es solamente durante la noche. Durante el día las personas que viven ahí hacen sus actividades por fuera, por dentro de la casa, según sus necesidades. Y en caso de que haya algún tipo de emergente, tienen una línea telefónica para comunicarse con el equipo. Un poco en cuanto a cuál es el rol que hacen los ATs en este dispositivo. Como decía recién, los ATs acompañan durante la noche y principalmente lo que hacen es acompañar en la vida cotidiana. Es un apoyo a las actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo la limpieza de la casa, el aseo personal, organizan la medicación, los pastilleros, acompañan durante el inicio de la jornada también, retoman aquellos aspectos que se trabajan en las asambleas, que se realizan con las usuarias de la casa y los equipos, y generan espacios de escuchas no interpretativa, a través de las cuales pueden un poco ir conociendo, observando qué es lo que van transitando estas usuarias,
y tienen como un lugar central en la comunicación entre los equipos y las usuarias. En caso de que surja algún tipo de situación de urgencia, también son quienes acompañan estas situaciones. Un poco cuando íbamos haciendo este trabajo, íbamos pensando que la mayor parte de las prescripciones del rol de la T tienen que ver con aquellas cosas que acontecen al interior de la casa, un poco pensando en esta paradoja de que esta casa de medio camino es un espacio de transición hacia la externación, ¿no? Hacia el exterior, hacia la vida comunitaria, y sin embargo, la mayor parte de las prescripciones tienen que ver con lo que sucede en el interior de la casa. Un poco como lo contaba Ana, nosotras para abordar este análisis, construimos un campo de análisis. Este campo, lo que hicimos fue ir delimitando las condiciones prácticas y las herramientas teóricas para poder observar este campo de intervención. Para eso hicimos uso de la cartografía, en tanto un dispositivo que nos permitió demarcar, hacer explícito las dinámicas y las relaciones que se producen al interior de la casa. La cartografía permite trazar un relato colectivo, pero también gráfico, a través del cual, centradas en el rol del EJT, pensamos, bueno, ¿quiénes son los actores que habitan estos espacios? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son sus prácticas? Y un poco, a partir de esta cartografía, pudimos identificar analizadores institucionales. Estos analizadores, según Luró, son aquellos que nos permiten revelar cuál es la estructura de la institución. Dice, son provocadores naturales, es aquello que hace hablar, que evidencia a la institución. Y nosotros identificamos 3 analizadores institucionales a grandes rasgos. Por un lado, las disputas en torno al saber poder que se dan entre les enfermeres y les ATs de la casa. Por otro lado, el internado y lo ambulatorio como espacios que no están separados, sino más bien mezclados. Y las lógicas manicomiales poniéndose en juego continuamente en este ámbito. Nosotros también tomamos a la implicación como una manera de reflexionar un poco cuál es el lugar desde donde nosotras estamos leyendo estos aconteceres. Es decir, desde la implicación nosotras pensamos cuáles son las inscripciones desde donde nos posicionamos en este campo. Ana refiere que en los quehaceres se pone en juego la subjetividad de las personas que están ahí implicadas. Y por este motivo, la importancia de realizar un análisis de estas implicaciones y de poder reflexionar sobre las experiencias. Esto de alguna manera permite reconocer cuáles son los silencios, los miedos, las disputas, los no decires, los malestares, las violencias, que nos permiten identificar las lógicas que están actuando en las instituciones. Entonces, por esto, la implicación se vuelve una herramienta indispensable de análisis. Desde nosotras, desde el equipo que realizó este trabajo, las 3 somos psicólogas, que tenemos trayectorias singulares y convergentes en algunos puntos, tanto en lo académico como en lo laboral. Las 3 formamos parte de la maestría y compartimos esas herramientas teóricas para poder pensar este trabajo. Una de nosotras forma parte de esta casa de medio camino y eso nos abre las puertas para poder comprender, para poder tener más indicadores de qué es lo que está pasando ahí, a la vez que también genera obstrucciones. Entonces, desde estos posicionamientos, nosotras sostenemos que la violencia es constitutiva de las instituciones
Y retomando a Enríquez, que mencionaba Ana Correa también, nosotras pensamos un poco estas relaciones de poder y de dominación que se dan en la institución a partir de los 3 planos que Enríquez denomina como plano de análisis cultural, el simbólico y el imaginario. Desde el plano de análisis cultural, como lo decía Ana, lo que se observan son los valores, las normas, las universalidades que fundamentan a las instituciones, y nosotras pensábamos en cómo la salud es un valor universal, de hecho hasta algo identitario de los estados modernos. Enríquez nos invita a pensar en las distancias que se dan entre estas universalidades y las particularidades. Es decir, ¿qué pasa cuando estos valores universales se encarnan y se hacen experiencia, se concretizan, se singularizan? Y en esta línea, nosotras nos preguntábamos si acaso todo lo que se hace en nombre de la protección de la salud es saludable. En cuanto al plano de análisis simbólico, también como refería Ana, el plano de análisis simbólico tiene que ver con los mitos unificadores, con los ritos, con los pasajes que se dan adentro de la institución. Nosotras identificábamos como un mito fundador de la institución manicomial a la peligrosidad. Y la peligrosidad también como un mito que funda un rito de pasaje, un rito que marca un adentro y un afuera de la institución manicomial, que tiene que ver con la internación. Nosotras pensábamos, ¿no? Es tan fuerte el valor simbólico que tiene la internación que de alguna manera marca como el ingreso al campo de la locura. Y de nuevo, es tan fuerte la potencia simbólica que tiene que hay un montón de estrategias hacia el interior de las instituciones que regulan, ordenan, organizan este rito. Y en ese sentido pensábamos, bueno, la obediencia a las autoridades médicas, a los saberes profesionales, la regulación de los tratamientos, las adherencias a los tratamientos, la medicación, quién tiene las medicaciones, quién las prescriben, quiénes la toman, ¿no? Estas son todas normas que va estableciendo la institución que van a delimitar quién pasa o no por este rito. Nosotros pensábamos que un poco este rito sigue teniendo una centralidad significativa al interior de la casa, ya que se encuentra continuamente latente entre las usuarias de esta casa de medio camino la posibilidad de volver a la internación. Digo, ¿no? Pensemos nuevamente una internación que está en las proximidades de la casa y que es un espacio en donde han transitado la mayor parte de su vida. Entonces esto, de alguna manera, es, sin lugar a dudas, un regulador de conductas. Desde el plano imaginario, podemos ver cómo los deseos se van atando a lo simbólico y a lo cultural. Y de alguna manera pensábamos los sentidos que se producen desde estos deseos. Pensábamos en las ilusiones que sostiene la casa de medio camino, la posibilidad de promover la autonomía, de trabajar desde el paradigma de la salud mental, desde la inclusión, desde la garantía de derechos. Y podíamos identificar también en las prácticas distintas situaciones que eran productoras de sentidos, productoras de nuevos sentidos. Entonces pensábamos, por ejemplo, en los nuevos vínculos que se formaban entre las personas que habitan la casa y vecinos del barrio. O que las usuarias pueden estar solas durante el día con todas las libertades que eso conlleva, que puedan ser portadoras de la llave de la casa, que es algo impensado dentro de la institución manicomial. O distintas prácticas también subjetivantes de parte de la T. Por ejemplo, se dio una situación en la cual una de las usuarias le dice a la T que le estaban dando medicación de más, que el esquema que tenía no era el habitual. Entonces el AT da lugar a esto, habla con las enfermeras y efectivamente confirman que el plan farmacológico que le estaban dando estaba equivocado. Digo, ¿no? La posibilidad de escuchar a las usuarias es algo
imposible de pensar dentro del paradigma manicomial, ¿no? Porque es un discurso que siempre va a la línea de la locura. Un poco para ir finalizando, nosotras lo que veíamos es que este pasaje de la lógica manicomial al paradigma de la salud mental es una tensión que se pone continuamente, que se evidencia continuamente en las prácticas micro. Y retomábamos a Deleuze, quien dice que el sí mismo es un proceso de individuación que tiene que ver con la posibilidad de sustraerse de las relaciones de fuerza. Y pensábamos también cómo se han dado distintas situaciones adentro de la casa en donde los actores pueden sustraerse a estas tecnologías de poder, tal vez de una manera no consciente, pero sí como corriéndose de esto tan establecido. Y pensábamos, por ejemplo, una situación de una de las personas que viven en la casa, que lleva muchos años de institucionalización, que adhiere a los tratamientos y a su vez demanda a los equipos continuamente distintas necesidades, por dolores corporales, por necesidades de vinculación, necesidades materiales, y cada vez que el equipo le da respuesta a estas demandas, esta persona las rechaza. Y pensábamos si esto de alguna manera no tiene que ver con invalidar los saberes que provienen de la institución. O también pensábamos en situaciones en que les AT pueden de alguna manera cuestionar este rol de control que se les asigna en cuanto a la vinculación con las usuarias. Entendíamos esto como puntos de fuga también. Entonces, por ahí siguiendo con lo que planteaba Deleuze, estos espacios de subjetivación son espacios de creación de nuevos sentidos. También, para ir cerrando, retomamos a Castoriadis, quien piensa a los procesos de autonomía como la posibilidad de poder proporcionarse las propias leyes y dejar de recibirlas de afuera sin cuestionamientos. Entonces, un poco la idea de pensar sobre esta casa de medio camino y compartirlo también va en esa dirección. Así que bueno, hasta acá sería. Esta presentación tiene por objeto recuperar una tradición psicopatológica que se originó en Göttingen, Alemania, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Para comenzar, una cita de Asmund Finsen, en la cual él caracteriza cuál era la posición que psiquiatras y psicopatólogos tenían en los años 50 y 60 del siglo pasado. A mí me interesa destacar el énfasis que Finsen hace sobre el hecho de cómo los psicopatólogos incorporaron en sus perspectivas las reacciones que tenían frente a los enfermos mentales. La tradición de la cual yo quiero referirme está formada esencialmente por estas tres personas, Gemo Müller-Sur, Gunther Hofer y Harald Feldman, pero yo me voy a restringir a los dos primeros por la simple razón de que conozco en mayor detalle sus trabajos y además tuve la oportunidad de conocerlos personalmente y hablar con ellos. Müller-Sur, muy poco conocido fuera de los límites de Alemania, es considerado uno de los psicopatólogos más importantes de la posguerra. Es muy importante tener en cuenta las influencias filosóficas, antropológicas y sociológicas que Müller-Sur tuvo, y aquí se pueden ver algunos de los autores que determinaron ciertas perspectivas que se encuentran reflejadas en sus trabajos. En los años 70, al cumplir Müller-Sur 60 años, un grupo de estudiosos perteneciente al círculo de sus amigos escribieron un libro para homenajearlo que se conoce con el nombre de La realidad de lo incomprensible, y
en ese libro, Hofer hace referencia a una cita que Müller-Sur había hecho de una de las elegías beduino de Rilke, que dice: pero los vivientes todos cometen el error que distinguen demasiado. Hofer, efectivamente, lo que trata, en cierta forma, de rescatar es que para Müller-Sur, por una parte, la psicopatología está obligada a realizar distinciones, pero por otra parte corre el riesgo siempre de formular prejuicios teóricos o hacer determinaciones prematuras de los fenómenos que estudia. Aquí tenemos algunos datos básicos respecto a la formación de Müller-Sur. En 1937 realizó su examen de estado, el examen médico para ser médico en Alemania, y el doctorado. En 1948 escribió un libro que le sirvió como habilitación, es decir, para poder enseñar en la universidad, que lleva por título El arma anormal, estudio de psiquiatría general, y en el 54 fue nombrado profesor de psicopatología general y especial en Göttingen, creándosele un centro de investigación a su cargo que, digamos, lo llevó adelante hasta su jubilación a mediados de los años 70. En 1967, con motivo de la creación de la Clínica Psiquiátrica Universitaria en la Escuela de Medicina de Hannover, Müller-Sur dio una conferencia que lleva por título Lo no fáctico en psiquiatría, consideraciones de una cuestión fundamental, en la cual Müller-Sur, digamos, hace hincapié, destaca lo que diferencia la psiquiatría de cualquier otra especialidad médica, señalando que en psiquiatría está siempre presente y es ineliminable la subjetividad humana, no solamente, por supuesto, del psiquiatra o del psicopatólogo, sino también del enfermo. Es muy importante que, diríamos, tener en cuenta este aspecto porque, como Müller-Sur dice, en los hallazgos se expresa prioritariamente la persona enferma en sí misma modificada, y entonces el valor sintomático de los síntomas, se vuelve cuestionable y el médico a menudo se enfrenta a preguntas de difíciles interpretaciones, porque también debe tratar de comprender lo subjetivo en los síntomas. Desde este punto de vista, entonces, las enfermedades poseen un doble aspecto. Hay un aspecto natural que tiene que ver con posiblemente procesos neurobiológicos, y por otro lado hay un conjunto de acontecimientos y vivencias que son biográficamente significativas. Pero es muy importante para Müller-Sur evitar caer en cualquier tipo de reduccionismo que, como él dice, ensombrece la historia de la disciplina. Efectivamente, Müller-Sur se está refiriendo a los acontecimientos que ocurrieron entre 1933 y 1945 en Alemania con los enfermos mentales. Una de las primeras publicaciones de Müller-Sur, del año 1944, lleva por título Las relaciones y diferencias entre obsesión y delirio. Allí, diríamos, Müller-Sur presenta un caso clínico, el caso de Kurt Pest, y que esta presentación se considera como uno de los grandes estudios respecto a la paranoia, comparable con los realizados por Robert Gaup, por Kretschmer o por Keller. Es muy importante tener en cuenta que la presentación que hizo de este caso clínico Müller-Sur estuvo destinado a evitar una situación trágica que al final no pudo ser evitada, ya que este paciente efectivamente
presentaba inclinaciones homosexuales, transgredió la ley, fue juzgado y a pesar de le reconocido una imputabilidad disminuida gracias a Müller-Sur, fue sentenciado a muerte. Michael Schmidt-Degenhardt dice que la descripción del caso Pest puede leerse como un documento de resistencia interna también contra la psiquiatría de su tiempo. No puedo entrar en detalles, pero es muy importante lo que ocurrió con lo que se conoce con el nombre de acción T4, con los enfermos mentales en Alemania, que llevó a, digamos, el exterminio de muchos de ellos por distintos medios y con distinta finalidad. Es interesante, como se ha señalado, que el caso Pest reflejó todo el horror de una tragedia humana y se convirtió al mismo tiempo en una parte de la historia de la psiquiatría alemana. Efectivamente, esto muestra ya desde su comienzo cuál era la posición que Müller-Sur tenía respecto a los enfermos mentales. Y hay un aspecto que está presente en este caso clínico, que es una afirmación que es muy importante de tener en cuenta. Esa afirmación que está en la presentación clínica del caso Pest, Müller-Sur dice: tenemos que enfrentarnos al enfermo mental, al que sufre psicológicamente de manera imparcial y con la disposición para una confrontación existencial sin reserva. Es decir, que lo tomamos en serio en su necesidad. Esto es un aspecto que es muy importante a tener en cuenta. Y otra de las afirmaciones que está presente en este caso clínico que hizo Müller-Sur es algo que muestra, podríamos decir, un aspecto que va a, no diría contracorriente, pero sí que se desliga, que se desprende de toda una tradición psicopatológica clásica. Müller-Sur hace la siguiente afirmación: vivencias semejantes a la del delirio aparecen cuando el hombre se percata de su individualidad, en el propio sentido de la palabra, pero se vuelve verdaderamente loco cuando no puede soportarlo. Estos pensamientos, esta idea respecto a la locura, tuvieron mucha influencia en dos grandes psiquiatras alemanes. Uno, Robert Gauck, conocido también por su trabajo sobre la paranoia, y otro, Kurt Schneider, a quien uno podría definir como prácticamente la figura más importante que tuvo la psiquiatría alemana de posguerra. Müller-Sur trabajó siempre en la clínica psiquiátrica, como se dijo, de Göttingen, y fue influido mucho por el director, que se llamaba Gottfried Ewald, y tuvo especial predilección, diríamos así, interés por los procesos esquizofrénicos. Hay un aspecto que tanto Müller-Sur como Hofer se encargaron a lo largo de todos sus trabajos de destacar, que tiene que ver con lo que Müller-Sur denominó la efectividad de los momentos de significado. A esto, digamos, con esto se hace referencia a que frente a los elementos destructivos de la enfermedad, tanto Müller-Sur como Hofer reconocieron, digamos, muy tempranamente aspectos positivos, aspectos compensatorios, pero que van inclusive más allá de una simple función compensatoria y que uno no debería efectivamente restringir la enfermedad a solamente los aspectos destructivos, negativos que las enfermedades mentales supuestamente producen. Otro aspecto importante en las ideas de Müller-Sur, que también en algún sentido se refleja en los trabajos de Günther Hofer, es que muy rápidamente reconocieron de que
más allá de los aspectos biológicos y psicológicos que presentaban los llamados enfermos mentales, había algo que lo trascendía, un factor a los cuales los psicopatólogos reaccionaban y que determinaba digamos, el principal interés cognitivo. Al que conozca, diríamos así, un poco de la tradición psicopatológica europea, es posible que esto le haga recordar a los trabajos de Rümke sobre el sentimiento precoz, es decir, esa experiencia particular que el psicopatólogo detectaba frente a ciertas personas y que en cierta forma dirigían, diríamos así, su diagnóstico en el sentido de una esquizofrenia. Esto, digamos, también fue un factor muy importante en las ideas de Müller-Sur, y entonces uno debe tener en cuenta que ese factor que se reconocía, que uno podría decir trasciende el mero hecho biológico o psicológico, es el que impide el proceso de reducción sintomatológica de la vivencia esquizofrénica a síntomas orgánicos y psicógenos. Y en ese sentido debe ser visto desde una perspectiva fenomenológica, antropológica, y esa experiencia, que es la que tiene el psicopatólogo, es el que en algún sentido, es la que en algún sentido determina la perspectiva con que el psicopatólogo va a confrontarse, podríamos decir, va a interaccionar con el enfermo mental. Es muy importante tener en cuenta la siguiente afirmación que está en los trabajos de Müller-Sur. El hecho de que si bien la esquizofrenia puede aparecer por una parte como una asociación de síntomas con cierta evolución, es por otra parte siempre una modificación de la existencia humana con realidad propia, de la cual depende la sintomatología y que constituye el presupuesto de la mencionada impresión a la cual anteriormente nos hemos referido. Müller-Sur advirtió al psicopatólogo que nunca se debe olvidar el núcleo metafísico que está presente, diríamos así, en todo sujeto y que tiene que ver fundamentalmente con el problema del ser. Pero al mismo tiempo que advirtió en que el psicopatólogo debía abrirse a este problema, recalcó la importancia de una psicopatología que no perdiera su racionalidad, porque si lo hacía, corría el riesgo de caer en una especie de patetismo. Como dijimos anteriormente, Müller-Sur no formó escuela, pero sí tuvo influencias muy importantes en una serie de estudiosos, entre los cuales estaban Gunther Hoffer y Harald Feldman. Gunther Hoffer se doctoró bajo la dirección de Müller-Sur a mediados de los años 50 del siglo pasado, y luego fue a trabajar con posterioridad cuando se abrió la clínica psiquiátrica en Hannover, junto con el director de esa clínica, que se llamaba Karl-Peter Kisker, y allí estuvo a cargo de un grupo de investigación sobre psicopatología comparada. En los fines de los 60, Hoffer escribió un libro que se conoce con el nombre de El hombre en el delirio, y en el prólogo a ese libro, Müller-Sur escribió: la obra presente trata menos del delirio como síntoma de una enfermedad que como una forma límite de la relación individual entre personas que se enfrentan como tú y yo. Esto es muy importante tener en cuenta porque el hecho de que Müller-Sur rescatara la subjetividad ineliminable en
la psicopatología o en la psiquiatría el hecho de que rescatara una dimensión que trasciende los meros datos psicológicos o biológicos en las enfermedades mentales, está aquí también presente, y para Hofer el delirio, además del aspecto, podríamos decir así, psicopatológico o psiquiátrico clásico, presenta características muy importantes desde el punto de vista, como se dijo, de las relaciones interpersonales. Es muy interesante que en ese libro se publicó por primera vez un drama, es decir, una obra teatral, que había escrito uno de los pacientes muy famosos de Robert Gaup, Wagner, el maestro Wagner, y ese drama lleva por título, o tiene por título, El delirio. Es decir, el propio paciente escribió un drama respecto al delirio, y ese drama, junto con otros, diríamos, con otras fuentes y otros casos clínicos, son los que Hofer usa en el libro para el estudio de lo que él llamó el hombre en el delirio. Müller-Schultz señala el hecho de que el libro de Hofer recuerda a la literatura psiquiátrica antigua. Esta, dice Müller-Schultz, todavía trataba directamente al delirante como un ser humano. Aquí se retoma en un plano superior de reflexión esa profunda preocupación por el paciente, en el que se conoce, pero se vuelve a anular la objetivación distanciadora de la clínica, de modo que el delirante como próximo o prójimo conserva todos sus derechos. Mucho antes, casi al inicio de sus carreras, Gunther Hofer había escrito un artículo muy corto en una revista que se llama The Nervenarzt, que lleva por título Fenómeno y síntoma. En esa, diríamos, en ese artículo, Hofer lo que hace es tratar de distinguir dos concepciones, digamos, muy separadas, diríamos, dos concepciones muy diferentes de la psicopatología. En una de esas concepciones, las manifestaciones psicopatológicas, si ustedes quieren, las manifestaciones del alma psíquica o la psiquis anormal, es considerado como síntoma, y en ese tipo, desde ese punto de vista, lo que busca es usar esas expresiones como indicadoras de otra cosa, en este caso como indicadores de enfermedades. Por otro lado, está una perspectiva en donde las manifestaciones psicopatológicas no son consideradas como síntomas, sino se trata de aprender la propia estructura de los fenómenos. Esta distinción, que en realidad muestra dos intereses completamente distintos, lo que hace es mostrar que en un caso, cuando se considera lo que uno podría llamar la anormalidad psicológica, se la considera como síntoma, hace que la psicopatología se transforme en una disciplina auxiliar de la psiquiatría, y por otro lado, cuando lo que se intenta es aprender, podríamos decir la esencia o la estructura esencial de los fenómenos psicopatológicos, pero no con miras a obtener algún tipo de indicación sobre otro proceso, sino para, digamos, aprender la estructura de un fenómeno de la realidad en esa perspectiva donde las manifestaciones son consideradas como fenómenos. Desde esa perspectiva, la psicopatología ya deja de ser una ciencia auxiliar y se transforma en una disciplina que tiene sus propios fines. Yo esto lo paso con una cierta rapidez porque me quiero referir ahora
a uno de los últimos trabajos que Hofer escribió en el año 87, con motivo de los 20 años con motivo de los 20 años de la clínica psiquiátrica en Hannover. Ahí el título del trabajo de Hofer se llama La psiquiatría ayer como hoy, un pensar equivocado entre biología y sociología. Y en este trabajo, Hofer, lo que llama la atención es la dificultad que el psiquiatra o el psicopatólogo tienen con lo psíquico como objeto de conocimiento. Digamos, un aspecto, digamos, muy importante es el hecho de que dentro de la tradición psicopatológica y psiquiátrica, en general, se ha tomado como principio la suposición de que las manifestaciones anormales de la vida psíquica son enfermedades mentales, y el hecho de que las enfermedades mentales están ligadas, diríamos así, a principios o a modificaciones morfológicas. Hofer lo que va a decir es que esta perspectiva que trata de considerar las anomalías psíquicas o lo psíquico anormal como enfermedad se debe a que se presupone un fundamento somático. Es muy importante tener en cuenta que estas ideas que están presentes tanto en psiquiatras, como se dijo, famosos y clásicos como Kurt Schneider y ahí, en donde se considera que para hablar de enfermedad tiene que haber alguna modificación somática. Para Hofer, todos los intentos que se han hecho en psiquiatría biológica permanecieron esfuerzos inútiles, y el hecho de que no se pudiera identificar con claridad un fundamento biológico de la supuesta enfermedad mental hizo o produjo un desentrelazamiento, por un lado, de lo que uno considera enfermedad mental y por otro, de lo que en algún otro sentido uno designa como locura. Una de las cosas que Hofer intentó plantear en ese trabajo, además de, podríamos decir así, estos esfuerzos inútiles por encontrar un fundamento último, biológico, somático, corporal a las enfermedades mentales, fue plantearse qué es lo que determina nuestra, podríamos decir, competencia para reconocer lo que llamamos anormalidad psíquica. Y lo que él va a decir, en algún sentido, es que el psicopatólogo o el psiquiatra lo que hace es transformar una percepción social, es decir, algo que está ampliamente distribuido y es reconocible por cada uno de nosotros, como cuando alguien identifica a otra persona como padeciendo alguna anormalidad psíquica. Bueno, lo que Hofer va a decir, lo que uno está haciendo es efectivamente en psicopatología es profesionalizar, diríamos así, una competencia que hemos adquirido socialmente a través de nuestra aculturación, de nuestra pertenencia a una cultura determinada. Hofer va a hacer hincapié en este artículo, que como dije es uno de los últimos que él escribe, en la permanente inseguridad en la psiquiatría por la presencia en el proceso diagnóstico de un elemento subjetivo considerable. Hofer dice que si el psiquiatra sigue buscando síntomas de una enfermedad, pasa por alto
al menos en la clínica cotidiana, que eso que él solo ve como valor sintomático, que eso que solamente le sirve como indicación para establecer un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, se trata de la expresión de la totalidad de una persona. Es muy importante para Hofer que cuando el psiquiatra, dice él, habla acerca del paciente, se asegura de estar en consenso con su comunidad cultural. Es decir, que está más preocupado por responder a las propias, diríamos, señales de su socialización, a su pertenencia a la cultura, que a reconocer en esas manifestaciones de lo psíquico anormal o extraordinario, uno podría decir, como formas particulares de comunicación. Es muy interesante que Hofer señala que la psiquiatría tendrá que pasar por un lento proceso de superación de los prejuicios de la sociedad para poder aceptar esos modos de expresión anormales como medios de comunicación. En general, lo que él dice es que se usa el lenguaje técnico para tomar distancia y mediante las expresiones que los psiquiatras usan o los psicopatólogos usan, lo que se consigue es estar en consenso con la propia sociedad. Una cosa muy importante que Hofer rescata es que la posibilidad para un psiquiatra que la sociedad lo iguale con aquellos que se llaman enfermos mentales es algo sumamente intranquilizador. Y ahí hace referencia a un relato muy famoso de Chekhov, que se conoce con el nombre del pabellón número 6, en el cual, diríamos, se cuentan las consecuencias que tiene para un psiquiatra cuando toma en serio la comunicación por parte del enfermo y no trata de reducirla a una etiqueta o a un trastorno absolutamente irracional. Bueno, y con esto termino la presentación. Gracias. Buenas. Bueno, el trabajo que he presentado, del cual les voy a comentar algunas precisiones, les voy a comentar, se llama Neurosis Obsesiva, Elaboraciones Freudianas. Es un trabajo donde de alguna manera sigo unas preguntas que se ha hecho Lacan en el seminario 5. Lacan dice allí: en fin, en su última articulación, ¿qué nos dice Freud? ¿Cuál es su última palabra sobre la neurosis obsesiva que nos transmite la teoría clásica? Freud dijo muchas cosas a lo largo de su carrera. Siguiendo esa indicación, bueno, nos proponemos realizar con este trabajo una lectura diacrónica de toda la obra de Freud, sin ánimo de exhaustividad, más bien de entendimiento y de precisiones. Para eso hemos convenido en ubicar 3 momentos o 3 canciones de la elaboración freudiana en torno a la neurosis obsesiva. De modo que, tenemos 3 momentos bastante bien circunscriptos. En el primer momento, la primera escansión, apelamos a los desarrollos que Freud realiza joven hacia finales del siglo XIX, ¿verdad? En ese primer momento, Freud aún
bajo el código de la clínica clásica, ¿no? Los hallazgos no son ajenos a la práctica del diagnóstico, la clasificación de las afecciones, la investigación de la patogenia, la etiología, el tratamiento y el pronóstico médico. Los textos claves aquí, en este contexto, o en esta canción, en este momento, son textos como Obsesiones y Fobias, de 1895, y la Herencia y la etiología de la neurosis, de 1896. Con esos dos textos, en esos dos textos encontramos las cosas claves en cuanto a cómo pensaba Freud la neurosis obsesiva en ese momento. Y lo que encontramos, y podemos esquematizar, es una nosografía, una clasificación acerca de la neurosis. Así Freud distingue las neurosis actuales de las neurosis narcisistas de las neurosis de transferencia. Dentro de las neurosis de transferencia estarán la histeria y la neurosis obsesiva. Las fobias y las obsesiones, es decir, las neurosis de transferencia, se distingue de la neurastenia y también de la neurosis de angustia por cuanto la etiología es distinta. Es decir, hay un inicio allí, en esos momentos de los desarrollos de Freud, donde nos da ya las precisiones acerca de la etiología de la neurosis de transferencia, neurosis obsesiva, una de ellas, es de índole sexual. Bien, ¿qué sustento, qué fundamenta este aparato clasificatorio de Freud? Básicamente hay allí dos elementos, dos componentes claves que nos enseña Freud acerca de la determinación de los mecanismos psicológicos que actúan en la neurosis obsesiva. Por un lado, él habla de una idea que se le impone al paciente. Y por otro lado, un estado emotivo que está asociado a esa idea. Un estado emotivo que puede ser duda, angustia, cólera, remordimiento. Y precisa que el estado emotivo es lo principal, puesto que persiste inalterado, variando en cambio la idea asociada a él. La idea asociada, dice Freud, no es ya la idea justa, la idea original, relacionada a la etiología de la obsesión, sino una idea sustitutiva de la misma. Con eso está definiendo ya, en aquellos años, el mecanismo del falso enlace. Ese mecanismo responde a una sustitución que implica, dice Freud, un acto de defensa del yo contra la idea inconciliable. Estos supuestos, estos desarrollos de Freud son contemporáneos a la teoría de la seducción, donde para el obsesivo ha habido una escena, ¿no? Esto se vincula con la raíz o el fundamento que hay en psicoanálisis y para Freud acerca de la neurosis de transferencia, donde la etiología es de índole sexual. En Freud en aquella época hay una vivencia sexual infantil, hay una escena de seducción, donde el obsesivo es experimentada con placer y con una participación activa. Esos son los ejes fundamentales por donde transcurren los desarrollos en el primer momento, en esta primera escansión. Posteriormente, un segundo tiempo, una segunda escansión, la ubicamos en torno a el caso paradigmático, ¿no? La neurosis obsesiva, que es el caso del hombre y las ratas. El texto que escribe Freud a propósito del caso se llama A propósito de un caso de neurosis obsesiva, de 1909. Son muy interesantes también los desarrollos en ese contexto, en esa época, enlazados, obviamente articulados en textos como Acciones obsesivas y las prácticas religiosas, que es de 1907, Totem y Tabú, de 1913, y La predisposición a la neurosis obsesiva, de 1913, ¿no? Allí Freud, bueno, tenemos, por ejemplo, el texto Acciones obsesivas y prácticas religiosas, o el texto Totem y Tabú, son dos textos donde Freud se propone
observar cuáles son las consecuencias o las analogías que lo colectivo, lo religioso, lo antropológico deparan para la subjetividad, ¿no? Así, por ejemplo, una de las cuestiones que toma relevo es acerca de, por ejemplo, los ritos o los ceremoniales, ¿no? ¿Qué dice de eso Freud? Hay una analogía para él entre los procesos psíquicos y la vida religiosa, ¿no? Dice, por ejemplo, que observa que el neurótico obsesivo no puede suspender la ejecución de un ceremonial, ya que al igual que en el religioso, podría sufrir un castigo, o podría suceder algún acontecimiento nefasto si suspende ese acto, ese ceremonial, ¿no? Y nos da la pista, ¿no?, muy certera acerca de cuál es el motivo, ¿no? El motivo, dice, de ese acto es una tentación, un deseo. Y por ende el ceremonial implican acciones que podrían poner a salvo del castigo si se cumpliera el deseo. Va a concluir con algo que ya escuchamos muchas veces, Freud, acerca de que la neurosis obsesiva es una religión individual, privada, y que la religión es una neurosis obsesiva universal, ¿verdad? En torno al caso del hombre y las ratas, bueno, podemos recortar algo fundamental como es el pensamiento, el pensar obsesivo. Para Freud, el pensar obsesivo tiene valor de acto psíquico y está asociado con el deseo, con el miedo, con los mandamientos, los reproches, por ejemplo. Y la rumiación constituye una forma de despojar, ¿no?, una representación de su afecto por inconciliable o pecaminoso, ¿no? Es de destacar también aquí, en este segundo momento, en estos años en Freud, cómo ya ubica la preponderancia, la importancia del componente pulsional anal en la neurosis obsesiva. En el texto La predisposición a la neurosis obsesiva, ¿no?, Freud dice: el contenido de la neurosis, del caso, ¿no?, el hombre de las ratas, de la neurosis obsesiva, era una penosa compulsión a lavarse y a limpiarse, y era también unas medidas protectoras de extrema energía, frente a dañinas influencias que otros tendrían que temer de ella. Vale decir, aclara Freud, consistía en formaciones reactivas contra unas mociones anales, eróticas y sádicas. Luego, será conclusivo Freud al afirmar que las pulsiones parciales que gobiernan esta organización pregenital de la vida sexual son las anal, eróticas y sádicas. ¿Sí? Lo subrayamos una y otra vez. ¿Por qué? Porque la consecuencia más importante para el tercer momento, ya para el giro del 20, lo que nos va a decir Freud, es que encuentra un vínculo muy estrecho entre la sintomatología de la neurosis obsesiva, en la sintomatología del neurótico obsesivo, una ligazón, un vínculo entre odio y erotismo anal. Eso es otro aspecto que podemos destacar ahora. El tercer momento, la tercera escansión, les decía recién, tiene que ver con el giro del 20, ¿no? Luego de, al momento de introducir la segunda tópica, es el contexto del más allá del principio del placer, es el contexto de las muertes, de la Gran Guerra, donde afecta a la teoría, ¿no? En este tercer momento hay dos cuestiones que podemos destacar que nos parece clave, ¿no? Una es que hay un mecanismo psíquico fundamental para los desarrollos en este contexto, que es la regresión. Y por otro lado, el concepto de mezcla y desmezcla pulsional. Así, en el texto El yo y el ello, dice Freud, en una generalización súbita, dice, nos gustaría conjeturar que la esencia de una regresión libidinal, de la fase genital a la sádico-anal, estriba en una desmezcla de pulsiones. Nos preguntamos con Freud, ¿qué quiere decir mezcla y desmezcla pulsional? ¿De qué pulsiones habla? Freud refiere
que uno tiene que distinguir dos variedades de pulsiones, de las que una, las pulsiones sexuales o eros, es con mucho la más llamativa, la más notable, por lo cual es más fácil anoticiarse de ella. De la segunda clase de pulsiones, dirá, tropezamos con dificultades para pesquisarla. Por fin llegamos a ver en el sadismo un representante de ella. Tomando a la moral como una categoría de análisis en este momento, Freud dice, el yo se empeña por ser moral, mientras que el superyo podría ser hipermoral y tornarse tan cruel como únicamente puede serlo el ello. Freud observa que la moral normal y ordinaria tiene un carácter de restricción dura y de prohibición cruel, siendo esta la fuente de la creencia en un ser superior castigador debido a que el superyo se ha engendrado por identificación con el padre arquetípico. Producto de tales transposiciones se producen desmezclan las pulsiones, es decir, tras la sublimación el componente erótico se ha tornado impotente, es decir, Eros se ha tornado impotente para ligar toda la destrucción aliada con él, por lo cual ésta se libera en agresión y destrucción, es decir, tánatos. Y aquí, que sería de esta desmezcla justamente de donde el ideal extrae todo el sesgo duro y cruel del imperioso deber ser. En conclusión, este trabajo nos permite observar la evolución de los desarrollos freudianos en torno a la neurosis obsesiva, en donde la progresión de las formulaciones, nociones y conceptos que la lectura diacrónica nos provee, bueno, creemos que son de suma importancia para el estudio de la neurosis obsesiva. Ubicamos esos tres momentos, de modo que nos permitan ordenar la lectura y seguir un cierto hilo lógico sobre el pensamiento de Sigmund Freud, ¿verdad? Sin ánimo de exhaustividad, pero sí de dar precisiones, bueno, el trabajo en la diacronía nos permite apreciar esta progresión del sufrimiento, de esta neurosis tan particular que la doctrina freudiana ha despejado y de la cual nos sigue deparando, digamos, trabajo para su estudio. Gracias. Bueno, manifestaciones actuales del síntoma y la subjetividad. Un estudio en el Servicio de Asistencia Psicológica de la Cátedra Psicopatología 2. A partir del programa de extensión de la Cátedra Psicopatología 2 y la puesta en funcionamiento del Servicio de Asistencia Psicológica en agosto del año 2017, nos propusimos articular la agenda de investigación de la cátedra con la actividad extensionista de acuerdo a los intereses y problemáticas de la comunidad local. Planteamos una investigación relacionada con la práctica extensionista e interconectada con la docencia, articulación de los tres pilares de la institución universitaria que resulta fundamental para la formación profesional que esté a la altura de los tiempos que nos toca transitar. Dado que nuestro equipo de trabajo se comenzaba a conformar tanto en la actividad extensionista como en su articulación con la investigación, propusimos un proyecto formal que fue aprobado y financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba y que abre una línea de investigación cuyo principal objetivo pretende analizar las distintas modalidades de manifestación del síntoma y la subjetividad que presentan les usuarios que asisten al servicio. El marco legal e institucional en el que funciona el Servicio de Asistencia Psicológica de la Cátedra Psicopatología 2 considera la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657 y la Ley Provincial de Córdoba número 9.848, la Ley Nacional de Identidad de Género número 26.743,
la resolución del Honorable Consejo Superior 9/2011 que declara a la Universidad Nacional de Córdoba una institución libre de discriminación por expresión e identidad de género, y la resolución del Honorable Consejo Superior número 1095/19 que aprueba las recomendaciones en torno al uso del lenguaje incluyente en discursos académicos y administrativos de la UNC. También utilizamos la resolución del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Psicología 347/19 que autoriza y promueve el lenguaje no sexista en el ámbito de la Facultad de Psicología, todas sus dependencias. Además, nuestra investigación contó con la evaluación del Comité de Ética de Investigación en Salud CIEX de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Entre los objetivos específicos, exploramos las características que presentaron los usuarios que solicitaron asistencia a los fines de conocer la población universitaria sin cobertura social que realizó pedidos de asistencia psicológica durante el año 2018. Además, analizamos las variables sociodemográficas y psicológicas que presentaba la población estudiada. Caracterizamos los pedidos de asistencia según las diferentes temáticas que éstas presentaban. Entendemos al usuario del servicio que solicita la asistencia psicológica como un sujeto activo implicado en la causalidad de su propio padecer, que opta por un trabajo analítico como alternativa a su sufrimiento. Por ello, proponemos un proceso diagnóstico desde una perspectiva psicoanalítica lacaniana que se desarrolla a través de entrevistas con una frecuencia semanal de entre 6 y 8 meses de duración. Este proceso diagnóstico tiene como principal objetivo el producir un saber sobre el pedido de asistencia que expresa las distintas modalidades del síntoma y la subjetividad en la actualidad. Esta tarea se enmarca en una concepción del diagnóstico desde el marco teórico referencial del psicoanálisis lacaniano, donde el diagnóstico es entendido como un proceso de interacción entre el usuario y un analista practicante, donde se construya y aborda el motivo por el que se solicitó la asistencia, destacando la idea de cambio y transición de un estado a otro en un plazo determinado y con la intervención de una operación analítica que favorezca el mismo. El proceso diagnóstico busca como resultado producir efectos terapéuticos y supone al analista practicante en la escena transferencial. Así, el diagnóstico del síntoma no es algo desde lo que se parte, sino que se produce en ese proceso diagnóstico y en el accionar terapéutico. Proponemos un diagnóstico constituido en la situación transferencial como una innovación de la clínica psicoanalítica que posibilita otra función del diagnóstico diferente a la clásica o tradicional del discurso biomédico que supone una etiqueta que clasifica el padecimiento subjetivo a la vez que provoca efectos esencializadores e identificaciones. El diagnóstico se centra en una elaboración de saber y conocimiento del síntoma, donde el usuario puede subjetivar su padecimiento subjetivo desde un autodiagnóstico, más que desde un heterodiagnóstico con meros fines clasificatorios. Esta diferenciación entre heterodiagnóstico y autodiagnóstico se considera así un orientador clínico y ético acerca de lo que el usuario considera y lo que el analista practicante debería escuchar y sobre lo que podría intervenir. Siguiendo esta distinción que es propuesta por Colette Soler, además ella nos propone la escucha y el alojamiento de la demanda que puede presentar el sujeto. Esta podría contar con un discurso centrado en el heterodiagnóstico de su sufrimiento, es decir, en la imputación que viene de lo externo, del discurso del otro, de lo que considera como síntomas de una enfermedad y donde la palabra solo informa acerca de los signos objetivables de algún trastorno.
En cambio, la propuesta del autodiagnóstico, del síntoma autodiagnosticado, es el síntoma del que ha de estar advertido el analista practicante, es decir, lo que el sujeto mismo considera su sufrimiento, que permite desplegar un saber sobre el cual está implicado, escuchando en sus dichos las huellas de la subjetividad operante. De esta manera entendemos a los usuarios que consultan como actores sociales, coprotagonistas de un proceso diagnóstico y de las transformaciones posibles, en interacción con un analista practicante que se propone como una figura versátil en el campo de lo social. Desde esta perspectiva, el síntoma ocupa un lugar fundamental y central, tanto en el proceso diagnóstico como en la dirección de la asistencia. Funciona como brújula, como ya lo hemos mencionado, no se reduce a su estatuto clasificatorio y la intervención no apunta a su eliminación necesariamente, sino que apunta a delimitar qué lugar ocupa ese síntoma en la economía subjetiva del consultante, transferencia mediante, aun cuando este proceso se verifique un alivio o pacificación del síntoma y del padecer que él conlleva. El síntoma conlleva así una marca instrumental de orientación, de operación, pero en la medida en que supone una ética del síntoma como propio del sujeto, y con eso es con lo que se opera desde el psicoanálisis lacaniano. Otro aspecto relevante a destacar es la consideración del carácter sociohistórico y político, por ende cambiante, de las modalidades de presentación del síntoma como expresión del padecimiento subjetivo. Esto depende del estado de los lazos sociales y del discurso que se presenta como hegemónico en un momento histórico y en un lugar particular. Consideramos al usuario del servicio que realiza un pedido de asistencia por su padecimiento y al analista practicante que se dispone a alojarlo como sujetos ambos atravesados por lo histórico, social e institucional. Este último registro, por otro lado, no es disyuntivo de la dinámica subjetiva y singular que se aboca el servicio brindado, sino que lo particulariza y abre un horizonte de perspectivas de la práctica psicoanalítica comprometida con el medio local y social. Nos proponemos enfrentar el complejo de las distintas realidades y prácticas sociales actuales que desafían a la teoría y a la práctica psicoanalítica y ponen en cuestión los paradigmas tradicionales y las normativas que estos establecen, como así también las subjetividades que construyen. Nos posicionamos desde una actitud investigativa comprometida políticamente con la transformación de las realidades sociales. El diseño de investigación es de tipo cualitativo, ya que posibilita el abordaje del mundo de las representaciones y el acceso a las significaciones y sentidos singulares que aportan los sujetos a su experiencia. El énfasis se pone en cómo las narraciones que expresan los sujetos acerca de sus propias experiencias están matrizadas por una dimensión contextual, variable históricamente, que permite aportar inteligibilidad al mundo social y a la propia experiencia, a la vez que contribuye a construirlas. El tipo de estudio es descriptivo. La población se conformó aleatoriamente por los usuarios del Servicio de Asistencia Psicológica de la Cátedra de Psicopatología 2, personas mayores de 18 años, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, sin criterio de urgencia y que no estén en otro proceso terapéutico. El procedimiento se estableció en 3 etapas. La primera consistió en la recepción vía mail de los pedidos de asistencia y el posterior llenado de un formulario web. La segunda etapa, las entrevistas de admisión, donde se aborda el pedido de asistencia y las posibilidades de responder adecuadamente a ese pedido. La tercera etapa, las entrevistas del proceso diagnóstico, que se llevaron a cabo con una frecuencia semanal por el lapso de 6 a 8 meses aproximados, donde se abordaron los motivos por los que se solicitó la asistencia psicológica
y que tiene como propósito el de producir un saber sobre ese motivo de consulta. La técnica de recolección de datos es la entrevista narrativa episódica, la que posibilita la narración de detalles, situaciones o episodios en los que la persona entrevistada ha tenido experiencias que parecen ser relevantes para la pregunta de investigación. En nuestro caso, para las manifestaciones actuales del síntoma y la subjetividad, mediante la cual se desarrolla la práctica clínica, lo que definimos como proceso diagnóstico, como una producción discursiva. Delimitamos las narrativas como una historia breve, temporalmente ordenada, como unidades de significado y sentido, coproducidas en el contexto de la entrevista. En esta investigación tomamos como sinónimo narrativa y relato, ya que no se trata de un análisis literario o lingüístico, sino de un análisis narrativo, temático, estructural e interpretativo, que posibilita dar inteligibilidad a los acontecimientos, articulando significados y moldeando subjetividades. En esta investigación hemos dado especial relevancia al análisis narrativo temático, el que busca examinar qué contenido y significado transmiten las narrativas. Bueno, entre las contribuciones y conclusiones podemos decir que esta investigación es la primera aplicada en un servicio de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba desde una perspectiva clínica lacaniana, que se enmarca en el respeto por los derechos humanos y acorde a las valoraciones éticas necesarias para este tipo de investigación clínica. Entre las contribuciones destacamos el potencial creador de la articulación, extensión, investigación, docencia, los tres pilares donde se asienta la educación universitaria, de manera tal que resulta un aspecto indispensable para la formación y práctica profesional tanto del estudiante de grado como egresades, que puede estar a la altura de la época, del contexto sociocultural local, actualizada y formalizada a partir de la crítica de la práctica. En esta medida, hemos gestado un espacio de discusión, debate y producción de conocimiento que retroalimenta los aspectos metodológicos para una investigación en psicoanálisis. Hemos contribuido también al conocimiento de la población universitaria, describiendo las características que presentaron los usuarios que solicitaron asistencia al servicio durante el año 2018. En términos generales, se tratan de estudiantes de 28 años de edad promedio, que no tienen una actividad laboral, proceden de otras provincias, que migran a Córdoba para realizar sus estudios universitarios, viven solos, cursan la carrera de psicología y han consultado anteriormente a otros servicios de salud mental. La adaptación resultó ser un tema fundamental importancia para aquellos estudiantes que vienen de otras provincias a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, hemos observado que los usuarios que expresaron tener depresión, a diferencia de los que vienen a estudiar a Córdoba, viven con sus familias de origen y registran una mayor cantidad de años cursando la carrera. Incluso uno de ellos hace más de 10 años que cursa estudios universitarios. Los problemas familiares resultan otra de las temáticas relevantes en los usuarios que, aunque ellos estén viviendo en otras localidades o provincias alejadas de sus familias de origen. Los problemas relacionales con la pareja y con otras personas en las narrativas de esta muestra fueron expresadas como un tema secundario que acompañó a otras temáticas y en un solo caso donde la relación de pareja fue la temática central. Finalmente, con respecto a la temática personal que se refiere a la angustia y la ansiedad, no hemos podido establecer alguna relación, por lo que ambas aparecen como datos poco específicos para su descripción y merecen una indagación específica, abriendo así la posibilidad a futuras investigaciones. Asimismo, la indagación sobre los motivos manifiestos y latentes de consulta que expresan las distintas manifestaciones del síntoma resultó un objetivo demasiado ambicioso para su cumplimiento en los 2 años de duración del proyecto formal. No obstante, esta limitación
nos ha llevado a continuar esta línea de investigación sobre el síntoma como una expresión de un conflicto y plantear un nuevo proyecto de investigación, consolidar para el año 2020-2023, donde profundizaremos sobre el síntoma que expresa un conflicto y que se manifiesta como padecimiento subjetivo, considerando fundamentalmente el aspecto disidente del síntoma, el que pone en cuestión al discurso hegemónico dominante, al discurso del amo, ya sea en su forma capitalista o ya sea con respecto al sistema sexo-género. Hola, mi nombre es Débora Reutemann, soy licenciada en Psicología, miembro de este equipo de investigación. Bueno, hoy nos hemos reunido con Facundo y Aris para comentarles un poco lo que ha sido el recorrido de este trabajo. Somos un equipo mucho más grande, pero bueno, estamos en representación del resto de nuestros compañeros. Nuestro trabajo se titula La estructuración paranoica del yo y su relación con la constitución subjetiva. Es un trabajo que ha decantado de varios estudios que venimos realizando desde 2018. Como grupo humano nos conocemos gracias a la Cátedra de Psicopatología 2 de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, algunos en calidad de estudiantes, otros ayudantes alumnos. Bueno, Aris, que ha sido nuestro profesor, y nos ha reunido el deseo de estudiar sobre la psicosis un poquito más desde la perspectiva psicoanalítica de orientación lacaniana. Empezamos un grupo de investigación en 2018 que se llamó El problema del diagnóstico diferencial en el campo de la psicosis. Estuvimos durante 2 años, 2018 y 2019, enmarcados en un programa de CECIT, investigando sobre, bueno, cómo podíamos abarcar o cómo podemos plantearnos estos problemas que se dan a la hora del diagnóstico, no solo de estructuras, principalmente entre una diferenciación entre neurosis y psicosis, sino dentro de la psicosis. En aquella oportunidad estuvimos haciendo algunas entrevistas con psiquiatras para conocer qué opinaban ellos con respecto a esta problemática. También estuvimos trabajando un poquito en la cuestión del autismo, y si, bueno, qué nos podían decir estos profesionales con respecto a si estaba dentro del campo de la psicosis o no. Esta investigación terminó a fines del año pasado, 2019. En el transcurso de la investigación presentamos un trabajo en la edición anterior de este mismo congreso, que se tituló El objeto A en el duelo y la melancolía, y ya terminando la investigación en 2019, ya teníamos en miras el nuevo objetivo a trabajar, a estudiar, que tenía que ver con la paranoia específicamente. Por un lado, observamos que había una cuestión bastante peculiar con respecto a la paranoia, que si bien fue un tipo clínico muy importante y muy estudiado durante mucho tiempo, estaba empezando a perder un poco su centro. Nos llamó mucho la atención la reformulación que se hizo sobre la paranoia desde el DSM-4 al DSM-5, entonces decidimos para arrancar el 2020 recrear, volver a armar el grupo de investigación, pero esta vez para estudiar el problema del desencadenamiento paranoico en las distintas estructuras. Como se podrá observar, ya tomamos un poquito de partido de empezar a pensar la paranoia no solo dentro de la estructura de la psicosis, sino también en las otras estructuras. Y bueno, enmarcado en este trabajo de investigación, hemos decidido para esta ocasión en el Congreso presentar un poquito de la constitución paranoica del yo y su relación con la subjetividad. Y bueno, dejo el espacio a algunos de mis compañeros para seguir un poquito con este tema. Bueno,
Yo soy Ari Yosipides, profesor de la facultad, y siguiendo un poco con lo que comenzó Débora, entonces voy más específicamente al trabajo y a la relación algo con la clínica. Como bien dijo ya Débora, el trabajo es la estructuración paranoica del yo y su relación con la constitución subjetiva. Acá hay la relación de estructura paranoica del yo con la constitución subjetiva, su relación con el deseo. Desde ya, para hablar de esto, el primer tiempo de la alienación, con tiempos lógicos, supone siempre una operatoria paranoica. Entonces, ¿qué quiere decir una operatoria paranoica? Que tiene que ver, lo propio es entendido como ajeno. Entonces, sin paranoia no hay yo. Ahora, de eso nos da a entender también, por ejemplo, de estudiar algunos puntos que cuál es la relación entre la constitución paranoica y las diferentes posiciones subjetivas. A esto ya un punto, digamos, ya que concierne, y ya de alguna manera lo han escuchado varias veces, que la diferencia entre el sujeto y el yo. El sujeto concierne al ser, y el yo a las identificaciones, ¿no? Entonces, justamente, la frase conocida por Lacan, donde eso era, es mi deber que el yo venga al ser. O sea que el yo viene a recubrir el ser del sujeto. Eso tiene que ver justamente con el análisis, que para cada uno es muy particular. Y de acá empiezan a haber varias cosas, por ejemplo, en la clínica, ¿no? ¿Por qué es tomar el tema de la paranoia? Porque cuando uno ve la clínica, por ejemplo, el ataque pánico, lo que son las depresiones, lo que son todas las somatizaciones, lo que aparece es una desubjetivación. Una desubjetivación implica algo que no tiene que ver con el deseo, justamente. Lo que se cae es el deseo. Y lo que aparece en ese momento es toda la cuestión paranoica. Por ello, justamente, en mi doctorado hice justamente sobre los estados depresivos, y lo que ahí se pudo comprobar era justamente que cuando habían estos estados depresivos, siempre se volvía al estado paranoico. O sea, cuando había depresión, había paranoia, entre otras cosas. También todas las cuestiones de somatizaciones, por ejemplo. Eso lo decía Lacan también. Lacan dice que en toda depresión hay paranoia. ¿Por qué? Porque como cae el deseo, justamente, por ejemplo, en la depresión cae el deseo, entonces al caer el deseo aparece toda esta cuestión constitutiva que tiene que ver con la cuestión paranoica. Y ahí vienen varias entidades. Igual que el ataque pánico pasa lo mismo. El ataque pánico, lo que se destabiliza es el deseo. Por ende, otra vez estamos hasta estos puntos. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Una desubjetivación. Y porque como el yo está constituido justamente por identificaciones alienantes, quiere decir que el yo está alienado al otro. Entonces está alienado a otras identificaciones. Por eso lo que vemos en todas estas cuestiones que tratamos, en estas patologías, si se quiere, lo que aparece en este punto es una alienación. Por eso justamente aparecen estos casos cuando está identificado, por ejemplo, donde el padre y la madre, también casualmente hay ataques pánicos, igual que las depresiones también. ¿Por qué? Porque en realidad están identificadas allí, están perdidas en esos puntos, están alienadas. Justamente, para que el deseo es lo que va a aparecer, eso se va a cae en esas identificaciones, ¿no? Por eso se habla de la ética del deseo, ¿no? El deseo es el deseo auténtico, no el deseo, como deseo, la frase famosa del deseo, el deseo del otro. O sea, pero lo que se trata es justamente del deseo auténtico, es que se caigan estas identificaciones, ¿no? Entonces, o sea que el otro con mayúscula, es condición para que se dé el lazo entre los semejantes. Justamente, cuando este lazo se cae, aparecen estos estados que vemos. En todos los casos pasa lo mismo. Porque pasa el lazo con el otro, se cae, y aparece no solamente esos estados, ¿sí? Y a la vez que casualmente se rompe esta relación con el otro y aparecen todas las cuestiones somáticas. No por casualidad. A lo que vamos, a lo que queremos decir, para decir en este punto, es que cómo está estrechamente relacionado con la clínica. Bueno, no me quiero extender, se lo dejo a Facundo. Bueno, más articulando en lo teórico o lo que en la teoría a nosotros nos fundamenta esta articulación entre lo que es paranoia,
es que Lacan en el seminario 3 justamente habla de que la relación interhumana es fundamentalmente una relación imaginaria. A ver, acá tengo una cita. Dice, consideramos la relación del narcisismo como la relación imaginaria central para la relación interhumana. En efecto, es una relación erótica y también es la base de la tensión agresiva. Y esto, podríamos decir en la práctica clínica, o en los fenómenos tal y como se presentan en la clínica, es la base de estos fenómenos paranoicos que aparecen y que no van a limitarse ya solamente a ser solamente un cuadro propio de la psicosis, sino que podríamos decir que el fenómeno paranoico se va a ver, bueno, extendido en el resto de las estructuras. Entonces, en este punto, en el que a partir de la relación interhumana, el fenómeno paranoico como el yo se estructura, que tomamos lo que Lacan remite como el estadio del espejo, que va a tener que ver como ese momento fundante que aparece como un consentimiento al otro para que el yo pueda armarse. Pero este armado del yo no tiene que ver con un yo como fue entendido después de Freud, como fue entendido en tanto que un yo como en una función ejecutiva, en tanto de un yo que de repente es la instancia que se las arregla con el mundo, sino que Lacan entiende al yo como, podríamos decir, un complemento ortopédico de esa cuestión, de ese desvalimiento fundamental en el que el sujeto apenas nace se ve sumido en el punto en que se enfrenta con el mundo. Entonces, bueno, se trata nuestro trabajo y que consideramos que, bueno, son puntos también, bueno, muy fértiles y son puntos que aún nos quedan muchas cuestiones para pensar y para seguir trabajando, y que el psicoanálisis de orientación lacaniana nos brinda un montón de herramientas para pensar estos fenómenos y articularlos con la clínica, que es lo más importante.